A todos, tanto a los que estáis aquí en directo como a los que nos estáis siguiendo por el streaming. Como ha dicho Andrea, bueno, creo que se ha equivocado en el apellido. Mi nombre es Ángel Alegre y soy el creador de Vivir al Máximo, que es un blog para todas aquellas personas a las que el camino convencional que nos dicta la sociedad pues no les convence y que quieren hacer otra cosa diferente con su vida. En esta ponencia, en estos 35 minutos que vamos a compartir hoy juntos, os voy a hablar de tres principios que han ayudado a que mi negocio, no sé si está en pantalla completa, ¿funcionando? ¿Sí? Vale. A que mi negocio haya pasado en solo 3 años de tener un lector, que por supuesto era mi madre, siempre lectora fiel, a tener más de 225.000 sesiones mensuales. Que en solo 3 años se haya pasado de tener 0 suscriptores a tener más de 25.000 suscriptores y que este número vaya creciendo al ritmo de más de 3.000 personas cada mes. Y sobre todo que me ha permitido duplicar, multiplicar mis ingresos año tras año durante estos 3 años. Y este cuarto año espero, si todo sigue según lo planeado, ya superar las 6 cifras y que esto siga creciendo. Para conseguir estos resultados no he hecho lo que hace la mayoría de la gente. He seguido un poco mi propio camino, he hecho las cosas a mi manera. Por ejemplo, no he dedicado tiempo a las redes sociales, salvo prácticamente publicar de manera automática pues, los posts que iba publicando nuevos, publicarlo en mi cuenta de Facebook y de Twitter, pero poco más. Si me seguís veréis que no soy muy activo. Tampoco he ofrecido servicios, salvo 3 clientes de consultoría que tuve hace 2 años. Siempre he preferido centrarme en los productos, pero aún así, centrándome en productos, no he tenido nunca una gran cartera de productos. Tengo un producto principal y un producto de nutrición secundario que creé un poco por placer más que otra cosa, pero que no me da mucho dinero. Tampoco he hecho lanzamientos estresantes, ahora parece que todo el mundo está lanzando infoproductos con estos lanzamientos de 3 vídeos que abren, cierran. Esto no me gusta mucho, es demasiado estresante, demasiado trabajo. Y lo más importante, no he renunciado a mi vida, ¿no? Siempre he puesto mi vida por delante en estos 3 años que llevo con Vivir al Máximo. He viajado más de 6 meses cada uno de esos años. He tenido tiempo para mí, para mis hobbies, para mi familia, para mis amigos y desde luego no me he pasado los días en casa encerrado trabajando. Esto para mí es lo más importante. Y bueno, y todos estos resultados que os he contado los he conseguido en parte gracias a 3 principios, 3 pautas, 3 reglas a las que he acudido una y otra vez cuando he tenido que tomar decisiones complicadas sobre mi negocio. Creo que estos son principios poco conocidos, principios que no mucha gente sigue, que no mucha gente utiliza, y bueno, voy a contaros cuáles son porque pienso que puede ayudaros tanto con vuestro negocio, si es un negocio como el mío de producir contenido y venta de infoproductos, como si es otro tipo de negocio, y también pienso que son aplicables para la vida en general. Entonces, espero que os sean útiles y que por lo menos llevéis alguna idea a casa que podáis aplicar después de esta ponencia. Y vamos a empezar con el primer principio. Y para hablar del primer principio, primero tengo que contaros un poco mis inicios como blogger. Yo empecé a Vivir al Máximo, como dije, hace 3 años, pero ya unos meses antes de abrir el blog ya tenía esa idea en mi cabeza de que quería crear un blog, ¿no? Y un poco esta idea surgió a raíz de que yo en esa época vivía en Estados Unidos y seguía a muchos de los blogueros americanos famosos. Seguía a Chris Guillebeau, a Pat Flynn, a Corbett Barr, toda esta gente. Y me fascinaba cómo eran capaces de, en un post de 1000, 2000 palabras, transmitir una idea muy potente, y esa idea llegaba a lectores como yo o como el resto de su audiencia y realmente tiene un impacto, nos aportaba mucho valor. Entonces yo también tenía muchas ideas en la cabeza, tenía ideas que pensaba que eran buenas, que quería compartirlas con otras personas y pues bueno, pensaba que un blog era una buena manera de hacerlo. Entonces, 6 meses antes de empezar Vivir al Máximo, sin siquiera tener un dominio ni nada de esto, saber cómo iba a llamar ese blog, pues decidí probar cómo era esto de ser blogger. Entonces abrí un documento de Word, me sentaba por las tardes, digo, voy a probar a escribir a ver qué tal se me da. Y la verdad es que los resultados fueron muy malos. Fueron muy malos. No solo tardaba un montón de horas en escribir estos posts, sino que me quedaba en blanco y luego cuando por fin lo terminaba, después de 10 horas de trabajo, pues veía el resultado y era malo, como mucho mediocre, siendo muy generoso, ¿no? Y, joder, esto era muy frustrante para mí. Yo veía esta gente que yo seguía, mis ídolos, ¿no? por decirlo así, y yo quería que mis artículos fuesen tan buenos como los suyos, pero por muchas horas que le echaba, por mucho que me esforzaba, pues mis artículos no les llegaban ni a la suela de los zapatos. Y bueno, esta frustración continuó hasta que, leyendo un libro, Ikigai, de Sebastian Marsal, me encontré con una historia que me hizo ver la luz. Y fue la historia de un profesor de alfarería, de cerámica en Estados Unidos, que al principio de su clase decidió dividir a sus alumnos en 2 grupos.
Al primer grupo les dijo que les iba a evaluar en función de la calidad, que durante el trimestre tenían solo que producir una vasija, que tenían que entregarla al final del último día de clase, y en función de lo buena que fuese esa vasija, pues les iba a dar un 10, un 9, un 8, lo que fuese. Y al otro grupo les dijo que les iba a evaluar en función del peso, de la cantidad de vasijas que produjesen. Que el último día iba a traerse la balanza del baño, iba a pesar ahí todas las vasijas, y los que hubiesen producido 50 kilos de vasijas iban a llevar un 10, 45 un 9 y así. Y curiosamente, muy contrario de lo que podamos pensar, el grupo que mejores vasijas hizo fue el segundo grupo. ¿Por qué? Porque mientras el primer grupo estaba en su casa teorizando, dándole vueltas a cómo crear esa vasija perfecta, el segundo grupo estaba haciendo vasijas. El segundo grupo estaba ensuciándose las manos y practicando esa habilidad. Por eso, al final, sus vasijas no solo habían hecho más, sino que eran mejores. Y la verdad es que esto, que bueno, puede parecer una tontería, a mí me marcó, ¿no? Me hizo ver la luz hasta el punto de que basé mi estrategia de crecimiento de Vivir al Máximo en una sola cosa, que era publicar 2 posts por semana, pasase lo que pasase. Yo me propuse publicar 2 posts que fuesen lo mejor posibles, que aportasen el mayor valor a mis usuarios, a mis lectores, pasase lo que pasase, no había excusas. Si no tenía que dormir la noche anterior, pues no dormía y lo publicaba. Si tenía que escribir el post en 2 horas, pues lo hacía. Pero tenía que publicar esos 2 posts, porque yo sabía que si hacía esto, de vez en cuando iba a ser capaz de publicar un post mejor de lo normal, y ese post iba a tener más éxito de lo normal y me iba a ayudar a crecer. Y porque además, en ese proceso de publicar 2 posts semana tras semana, mi habilidad como escritor, como blogger, iba a ir mejorando. Y efectivamente así fue. Al principio mis posts pues eran todos malos, de vez en cuando escribía uno un poco mejor, pero en general esa calidad fue subiendo, y ahora sí que pienso que mi resultado es comparable con el de aquellas personas a las que seguía en su momento. Y ese es justamente el primer principio. El primer principio que os quiero contar es que la cantidad siempre supera a la calidad, porque la única manera de producir algo verdaderamente bueno es produciendo antes muchas cosas malas, mucha basura, ¿no? Es imposible levantarte un día y decir voy a producir una obra maestra, porque el mundo no funciona así. Tienes primero que producir un montón de cosas, ir desarrollando esa habilidad para poder llegar al punto en producir algo realmente bueno. Por desgracia, la mayoría de la gente no hace esto, y hoy en día veo a muchos blogueros que empiezan y que dicen esto de que solo voy a escribir cuando tenga algo interesante que contar. Pienso que esto es un error, pienso que esta estrategia no funciona por varios motivos. El primer motivo es que somos muy malos jueces de nuestras ideas. Es decir, cuando nosotros pensamos que tenemos una idea, muchas veces esa idea no es tan buena como creemos. Y seguramente si tenéis blog o producís algún tipo de contenido os haya pasado que decís, joder, tengo una idea para un post, para un vídeo, esto lo va a petar, haces el vídeo, lo publicas y la gente, bueno, ni fu ni fa. Y al contrario, dices, hostia, este post lo he escrito en 2 horas, qué vergüenza publicar esto, es malísimo, y luego de pronto a la gente le gusta por lo que sea y te empiezan a llegar comentarios dándote las gracias y demás. Y es que somos muy malos prediciendo la calidad de nuestro trabajo. Por eso la única manera de contrarrestar este problema es produciendo mucho. Si producimos mucho, a la fuerza, por estadística, vamos a producir cosas buenas que le va a gustar a nuestra audiencia. El segundo motivo por el que la estrategia de querer solo centrarte en las mejores ideas y producir solo cuando sea una obra maestra no funciona es porque la suerte juega un papel muy importante. Por ejemplo, si quieres producir un post viral, tú no puedes sentarte y decir voy a escribir un post viral y estar seguro de que ese post se va a hacer viral. Es decir, tú puedes aumentar al máximo tu probabilidad de que ese post sea viral, pues incluyendo en el post, haciendo el post con una serie de características, haciendo las cosas de una cierta manera. Pero esa posibilidad nunca va a ser del 100%, porque la suerte va a jugar un factor importante. Es decir, va a depender de que tú publiques el post en un cierto momento, cierta persona lo comparta, otras personas lo compartan. La suerte siempre juega un factor, ¿no? A la hora de crear algo que tenga éxito. Y si ves las historias de éxito, siempre hay mucha suerte ahí involucrada. Entonces, si quieres producir algo realmente bueno, tienes que producir mucho, porque es como un poco echar monedas en la tragaperras hasta que te toque. Cuanto más monedas eches, más posibilidades hay de que te toque. Y por último, es importante centrarse en la cantidad porque solo podemos producir nuestro mejor output cuando estamos engrasados, ¿no? Es un poco como los futbolistas. Cuando un futbolista sale de una lesión y ese futbolista, aunque está sano, no puede jugar a su mejor nivel porque le falta ritmo competitivo. Va a tener primero que ir jugando varios partidos hasta llegar a ese punto en el que está en plena forma y que está al 100%. Y Stephen King, que es uno de los escritores que
que más publica, tiene una historia muy interesante en su autobiografía, en la que cuenta que durante 2 semanas estuvo enfermo y no pudo escribir. Y después de esas 2 semanas cuenta que cuando se sentaba a escribir, como que las palabras no le salían igual de bien, no conectaban, ¿no? Y esto lo dice Stephen King. Entonces, imagínate a alguien como yo o como cualquier bloguero que diga, bueno, yo solo voy a escribir una vez al mes un post que lo pete. No vas a ser capaz, porque no vas a estar en plena forma para ser capaz de escribir ese post top. ¿Cómo podéis aplicar esto a vuestro negocio, a vuestros casos particulares? Pues el primer paso es determinar cuál es esa habilidad, esa destreza que va a tener un mayor impacto en vuestro negocio. Si sois blogger, como yo, pues va a ser escribir. Si sois copies, también va a ser escribir. Si grabáis vídeos o podcasts, pues va a ser producir esos vídeos o esos podcasts. Pero si sois diseñadores, pues va a ser diseñar. Programadores, programar. Tenéis que encontrar cuál es esa destreza. Y luego tenéis que ejercitarla de manera regular, a ser posible todos los días. Y no solo ejercitarla, sino también eso que produzcáis, shipearlo, lanzarlo, compartirlo con la gente. Porque al lanzarlo la gente os va a dar feedback y eso os va a permitir aprender. Vais a ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, dónde habéis metido la pata, qué cosas habéis hecho bien y vais a poder reaplicar ese feedback las siguientes semanas cuando sigáis produciendo y de esa manera vais a ir mejorando cada vez más y más. ¿Vale? Ese es el principio número 1, que la cantidad siempre supera a la calidad. El principio número 2 tiene la función de dar respuesta a lo que yo llamo el dilema del emprendedor. Y si tenéis negocios, sabréis que una de las cosas más complicadas de tener un negocio es decidir qué hacer. Porque como empresarios, como propietarios de negocios, tenemos prácticamente opciones ilimitadas, ¿no? Yo, en el caso de mi negocio, puedo centrarme en mejorar mi presencia en redes sociales, en optimizar mi SEO, producir contenido, crear nuevos cursos, optimizar los cursos que ya tengo. Puedo hacer infinitas cosas. Y todas son buenas, todas me van a reportar algún beneficio, algún resultado positivo. Pero, obviamente, no tengo los recursos para hacerlas todas. Entonces, tengo que elegir. Y al final, tengo que intentar ver cuáles son las acciones que me van a traer mejores resultados para el esfuerzo que yo le ponga. Y bueno, como sabéis, esta pregunta no es muy sencilla de responder, no es para nada sencilla de responder. Y para responderla, creo que tenemos que empezar por distinguir entre 2 tipos de acciones. Las llamo acciones lineales y acciones multiplicativas. Las acciones lineales son campañas puntuales, son acciones que tienen un principio y un final y que nos reportan una serie de beneficios inmediatos. Lo hacemos, recibimos los beneficios y se acabó. Son irrelevantes a largo plazo. Esos beneficios ya los recogemos todos de una vez y no dejamos ahí nada. Y además, estas acciones lineales son independientes del resto. Pues hacemos una un mes, hacemos otra campaña otro mes y entre ellas no tienen ningún tipo de relación, ni se apoyan, ni se molestan, ni nada. Por el algunos ejemplos de acciones lineales pues serían hacer una campaña de afiliado para promocionar un cierto producto, pues vender servicios o hacer algún tipo de lanzamiento de estos que hablaba antes, de abrir y cerrar y no vender el programa en todo un año. Las acciones multiplicativas, por el contrario, se centran más en la creación y optimización de activos. Y son acciones que a corto plazo van a tener un impacto muy, muy pequeño, pero a largo plazo ese impacto va a ser muy grande, porque el impacto, los beneficios, se van a ir acumulando con el paso del tiempo. Cuanto más tiempo pase, esos beneficios se van a ir acumulando, acumulando y acumulando. Entonces, a largo plazo van a ser mucho más grandes. Y además, las acciones multiplicativas amplifican el efecto de otras acciones, tanto multiplicativas como lineales. Ejemplos, pues tener un producto a la venta en modo evergreen, mejorar el porcentaje de conversión, tanto de opt-in como de ventas, de cualquier cosa, automatizar, delegar, todas estas son acciones multiplicativas. Y para compararlas, quiero poneros un ejemplo. Un ejemplo de un negocio, estos pueden ser cifras perfectamente reales, un negocio que tiene 10.000 visitas al mes. De esas 10.000 visitas, el 3% se suscriben a la lista de correo y de ese 3%, el 1% a través de una estrategia de email marketing se convierten en clientes. Pues bien, si quisiésemos mejorar el rendimiento de este negocio, los beneficios que nos reporta este negocio, podríamos, por ejemplo, hacer una acción lineal que sería centrarnos durante un mes mucho en las redes sociales para aumentar el tráfico de 10.000 a 15.000 personas. Nos ponemos a escribir en Twitter, en Facebook, este tipo de cosas, y nuestro tráfico aumenta de 10.000 a 15.000, lo cual se traduce en un incremento de las ventas de un 50%, que bueno, pues está muy bien. Sin embargo, también podríamos realizar una acción multiplicativa. Y ese mes, en vez de pasarlo en Twitter y en Facebook, centrarnos en mejorar el porcentaje de personas que se suscriben a la lista de correo. Pues lo podemos hacer esto mejorando el copy, cambiando el lead magnet,
todo este tipo de cosas. Y imaginemos que después de este mes de trabajo somos capaces de aumentar ese porcentaje de un 3% a un 5%. Esto tendría como resultado un incremento en las ventas de un 66%, que es muy parecido al resultado que habíamos conseguido con la otra acción. Sin embargo, este resultado, para empezar, es permanente. Una vez que has incrementado el porcentaje de opt-in, que has ajustado el copy, que has ajustado el lead magnet, mes tras mes, tras mes, tras mes, tu porcentaje va a ser de 5%, no de 3%, mientras que en el caso anterior tu tráfico va a volver a ser el que era en el momento en el que dejes de ser igual de activo. Además, esta acción combina con otras acciones multiplicativas. Es decir, si además de aumentar el porcentaje de opt-ins, aumentásemos el porcentaje de gente que compra de un 1% a un 2%, esto tendría un impacto en nuestras ventas de un 333%, lo multiplicaríamos por 3. Estos dos pequeños cambios no se suman, sino que se multiplican entre sí, y eso los hace muy, muy, muy poderosos. Y además, todo esto amplificaría el resultado, los beneficios de futuras acciones lineales. Si antes de hacer lo de las redes sociales que comentábamos, hiciésemos la mejora en los porcentajes de opt-in y de conversiones de venta, al incrementar el tráfico de 10.000 a 15.000, ese incremento se vería afectado por el bonus del 333% y sería muchísimo más potente, ¿no? Nuestro tiempo cundiría muchísimo más. Y este es justamente el principio número 2. El principio número 2 es que tenemos que multiplicar en vez de sumar, que si queremos crecer de manera exponencial, si queremos crecer de manera geométrica, crecer de una manera explosiva, necesitamos multiplicar, hacer acciones que nos traigan resultados multiplicativos, porque si solo vamos sumando, vamos a avanzar muy lento o nos vamos a mantener en el mismo punto. La mayoría de la gente, un error que veo, es que se centra demasiado en acciones lineales. Las acciones lineales, al final, te reportan un beneficio inmediato y bueno, pues son más atractivas, ¿no? Pues lanzar una cosa, otra campaña, tal, pero al final no te permiten crecer de esa manera que nos interesan, simplemente porque no son ni multiplican entre sí ni son permanentes. Obviamente va a haber veces en las que una acción lineal nos va a merecer más la pena, no hay que descartarlas ni mucho menos, pero pienso que en general centrarse en acciones multiplicativas va a dar mejores resultados a largo plazo. ¿Cómo aplicar este principio? Pues el primer paso es identificar los multiplicadores de tu negocio y mejorarlos. Algunas pistas de estos multiplicadores. El copy es un multiplicador brutal para todo, tanto el copy de la home como el de los formularios de opt-in, como el de los emails que enviéis de vuestra página de ventas. Eso os va a permitir multiplicar vuestros resultados. El lead magnet que tengáis, vuestra estrategia de email marketing y el embudo de venta en general, eso también os va a permitir multiplicar las páginas de ventas, el precio de lo que vendéis, podéis multiplicar el precio por 2 y si la gente lo sigue comprando, multiplicar vuestros beneficios por 2. Todos estos son multiplicadores a los que tenéis que prestar mucha atención para intentar identificar esos quick wins, esas ganancias rápidas, porque en general todos los negocios van a tener alguno de estos multiplicadores muy bajitos, de forma que con muy poco esfuerzo, con muy poco trabajo, vais a poder multiplicarlos por 3, por 4, por 5 y eso va a tener un resultado brutal en vuestro negocio. Y os pongo un ejemplo de vivir al máximo. Yo tenía un copy terrible en mi página, en mi home hasta hace poco y en mis formularios de opt-in y mi porcentaje de suscripciones era bajísimo. Y con un par de semanas de trabajo he multiplicado ese número por 5 y eso se ha traducido en 3 veces más ingresos. Entonces, si sois capaces de encontrar estos quick wins, con muy poco trabajo vais a poder conseguir grandes resultados. Una vez que hayáis identificado los multiplicadores y los hayáis mejorado, podéis crear nuevos multiplicadores. Nuevos multiplicadores son cosas como nuevos productos, vender esos productos de manera automatizada, embudos de ventas, delegar tareas. Todos estos van a ser nuevos multiplicadores cuyas ganancias se van a acumular con el paso del tiempo. Y por último, mi tercer consejo es que cuando tengáis un problema intentéis encontrar una solución permanente. Aunque os lleve más tiempo esa solución, aunque tengáis que invertir más, si sois capaces de solucionar ese problema y ahorrar ese tiempo o ese trabajo, vais a llevar ese ahorro para siempre y eso os va a multiplicar ese ahorro de tiempo, de esfuerzo que habéis conseguido. Principio número 3. Para hablaros del principio número 3 os tengo que hablar del inglés y de la historia de cómo aprendí inglés, que es bastante curiosa. Mi padre es profesor de instituto, bueno, ya se acaba de jubilar, pero era profesor de instituto en Cáceres y, bueno, como todo profesor de instituto de inglés sabe que el sistema educativo español en tema de idiomas pues no funciona demasiado bien y que la gente cuando termina los estudios pues no sabe hablar inglés. Entonces,
consciente de la importancia del inglés en el mundo moderno y como quiere lo mejor para su hijo, por supuesto, pues a los 10 años, cuando yo tenía 10 años decidió que me iba a dar 20 minutos de clase de inglés todos los días. Y cuando digo todos los días, es todos los días. Mi cumpleaños, clase de inglés. Domingos, clase de inglés. Navidad, clase de inglés, sin piedad. Y bueno, yo obviamente a los 10 años el inglés me importaba un pimiento, yo lo que quería era jugar al fútbol con mis amigos y mi padre llegaba a veces, me agarraba de la oreja, hijo, a dar la clase de inglés. Y yo lloraba, eso era como una tortura, ¿no? Y le decía, papá, ¿cuándo va a acabar esta tortura? ¿Cuándo me vas a dejar de dar clases de inglés? Y mi padre me dijo una frase que encerraba mucha sabiduría, ¿no? Me dijo, hijo, tenemos que dar clases de inglés hasta que sepas suficiente inglés como para que no se te olvide. Y esta frase, yo en aquel momento, pues bueno, dije, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuándo será ese momento? Pero es una frase muy potente porque habla del poder de la consolidación, que es de lo que os voy a hablar a continuación. Todos los proyectos considero que tienen dos fases. Tiene una primera fase que es la fase de expansión. Esta es la fase en la que invertimos recursos, invertimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero en crear algo, ¿no? En construir algo, crear algo, hacerlo crecer, mejorar algo, aprender algo. Esta es la fase de expansión. Pero además de esta fase, una vez que ya hemos creado ese algo, existe una segunda fase que es la fase de consolidación. Y esta es la fase en la que apuntalamos eso que hemos creado, en la que atamos cabos, cerramos el proyecto, terminamos, y sobre todo es la fase en la que vamos a recoger las ganancias, vamos a proteger esas ganancias y vamos a hacerlas permanentes. Es la fase al final más importante porque es donde vamos a recibir la mayor parte de los beneficios. Y os voy a poner aquí una tabla para que entendáis la diferencia entre expansión y consolidación con distintos tipos de proyecto. Por ejemplo, a la hora de crear un infoproducto, la fase de expansión incluiría el crear el material y lanzarlo, que esto es lo que hace la mayoría de la gente. Pero luego hay una segunda fase, que es la fase de consolidación, en la que vas a poner ese proceso de venta en Evergreen para que te esté dando dinero los 365 días del año, vas a mejorar el producto con el feedback de los clientes para que sea el mejor producto de tu nicho e incluso poder subirle el precio más adelante, y vas a optimizar el proceso de ventas, ¿vale? Estas son cosas que menos gente hace, pero que te van a tener muchos más beneficios que la primera parte. A la hora de diseñar procesos, pues la fase de expansión sería diseñar un nuevo proceso, es decir, encontrar la mejor manera de hacer una tarea de tu negocio, y la fase de consolidación pues sería documentar ese proceso para más adelante automatizarlo o delegarlo. La fase de expansión, a la hora de hacer networking, pues sería venir aquí, hablar con la gente, pero esa gente que vamos a conocer aquí no se van a convertir en nada más si después no hay un follow-up, si no hacemos cosas juntos, si no mantenemos el contacto de alguna manera. A la hora de crear hábitos de trabajo, pues levantarse a las 7 de la mañana varios días sería la fase de expansión. Dices, joder, quiero levantarme a las 7 para ser más productivo. Pero todos sabemos, a los que nos gusta dormir, como yo, que si intentas hacer esto y estás acostumbrado a levantarte a las 10 o a las 11, pues al fin, esos primeros días no vas a producir nada porque estás muerto de sueño. Que para realmente recoger beneficios de todo esto tienes que levantarte a las 7 de la mañana muchas semanas hasta que llegue un punto en el que te acostumbras y ahí ya sí pillas los beneficios. Y a la hora de aprender cualquier cosa, pues bueno, a expandirse es hacer un curso o asistir a una ponencia como esta, y la fase de consolidación sería aplicarlo. Quiero que os deis cuenta cómo la fase de consolidación es la fase donde también está muy relacionada con el principio anterior. La fase de consolidación es donde están los multiplicadores. Todas las acciones de la fase de consolidación son las que realmente multiplican, porque van a apuntalar esas ganancias que hemos conseguido, y si no hacemos esa fase de consolidación, pues esas ganancias o van a ser muy pobres o las vamos a perder con el tiempo. Y es que ese es un error muy común, ¿no? La mayoría de la gente pues, no dedica suficiente tiempo a consolidar. Nos centramos mucho en expandirnos, porque al final el expandirse es mucho más cool. Todos queremos crear nuevos productos, hacer cosas nuevas, conocer nueva gente, pero no pasamos suficiente tiempo apuntalando esas ganancias que hemos conseguido. Entonces, lo que pasa al final es que esas ganancias las perdemos con el tiempo, todo eso que hemos construido se derrumba y al final acabamos malgastando pues, un montón de recursos en algo que al final no ha llegado a nada. Y ese es el principio número 3, que es consolida tus ganancias. Y para recordar este principio, me gusta mucho esta frase de un general japonés, que fue Tokugawa Ieyasu, que es uno de los unificadores de Japón, que decía, tras la victoria, apriétate el casco. Y me parece una frase muy potente porque resume a la perfección todo esto, ¿no? Es decir, cuando has ganado, no te confíes, todavía queda trabajo que hacer, no pierdas lo que has conseguido, sino ahora vamos a reforzarlo y vamos a asegurarlo que esto ya no lo perdemos nunca más de aquí en adelante. Y si os fijáis, toda la gente que le va muy bien son grandes consolidadores. Si pensáis en gente que le va muy bien, no son gente que a lo mejor produzca, son a lo mejor gente que con un solo producto están facturando una pasta, porque cogen ese producto y lo solidifican y lo convierten en algo sólido, una ganancia sólida y permanente.
¿Cómo podemos ser mejores consolidadores? Pues lo primero es que antes de empezar algo necesitamos asegurarnos de que vamos a ser capaces de mantenerlo, que eso vaya a buen puerto y se va a convertir en algo permanente. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho cuando fui a Tailandia, que me dio, yo qué sé, por aprender tailandés, no sé, en buena hora se me ocurrió esto, y me apunté a clases y estuve durante un mes yendo a clases, aún a sabiendas de que me iba a ir de Tailandia después de ese mes. ¿Qué pasó? Pues que aprendí un poco de tailandés, luego me fui y ahora no recuerdo nada. Entonces, al final, estuve un mes como tonto yendo a clases de tailandés, gastando mi dinero en clases de tailandés y al final eso no valió para nada, ¿no? Y muchas veces nos pasa esto con los proyectos, que o bien nos metemos en muchos proyectos y al final tenemos que dejarlos todos, o empezamos un proyecto y lo abandonamos al 80% porque nos apetece más hacer otra cosa. Antes de empezar algo tenemos que asegurarnos de que lo vamos a mantener. El segundo consejo es convertir siempre tu esfuerzo en activos autosuficientes. Yo siempre intento que mi trabajo valga para más adelante, no trabajar y que ese trabajo no se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces, si podemos que nuestro trabajo se convierta en activos, mucho mejor. Y no solo activos, sino activos autosuficientes, activos que nos vayan a reportar beneficios sin que necesitemos invertir más recursos por nuestra parte. El tercer consejo es no terminar antes de tiempo, ¿no? Recordar que un proyecto tiene siempre la fase de expansión y la fase de consolidación, ver un poquito más allá y reservar tiempo para esa fase de consolidación, porque muchas veces expandimos y vamos a pasar a lo siguiente, expandir, y cuando hemos acabado lo segundo, lo primero se ha derrumbado, ¿no? Vamos a darnos tiempo para terminar, tiempo de sobra para terminar y pensar en esa fase de consolidación y tenerla en cuenta en nuestro planning. Y por último, debemos evitar a toda costa quedarnos fuera de juego. Y cuando hablo de fuera de juego me refiero a posibles desgracias o situaciones que nos hagan perderlo todo, ¿no? Un ejemplo sería, en el caso de un blog, que te hackeen la web y no tener una copia de seguridad. Si te pasa algo de eso, pues todo lo que has construido de una vez te va a desaparecer, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones a veces están ahí presentes y hay que protegerse frente a ellas a toda costa. Y bueno, esos han sido los tres principios. Rápidamente, a modo de resumen, para recordar de lo que he hablado. El primer principio, hemos hablado de que la cantidad siempre supera la calidad, porque la única manera de producir calidad es producir antes mucha cantidad y muchas cosas malas. Luego, en el principio número 2, hemos hablado de que debemos multiplicar en vez de sumar, que si queremos crecer de una manera explosiva, de una manera exponencial, necesitamos multiplicar y que debemos encontrar esos multiplicadores que todos tenemos en nuestros negocios y optimizarlos. Y en este último principio hemos hablado de que hay que consolidar las ganancias, que todo proyecto tiene una fase de expansión, una fase de consolidación y que no le dedicamos normalmente suficiente tiempo a consolidar, pero que en esa fase de consolidación es donde están la mayoría de las ganancias. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que hayáis sacado algo útil, al menos una idea, sobre todo una idea que podáis aplicar. Siempre me gusta que mi contenido sea práctico, que se pueda aplicar. Soy Ángel Alegre. Si queréis escribirme para cualquier cosa, angel@vivir-al-máximo.net. Mi web es Vivir al Máximo y en Twitter, aunque ya digo que no soy muy activo, soy dando la lata. Muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo.